Sí, mi nombre es María de Lourdes Morato Hernández. Yo soy internista y endocrinóloga. Siempre he tenido un interés fundamental en todo lo que es la salud femenina, de la cual, por supuesto, tiene que tratar la osteoporosis. Y eso ha sido quizá una de las áreas de mucha pasión para no nada más aprender, sino mejorar el manejo y tratamiento de mis pacientes. El riesgo más importante para presentar osteoporosis depende particularmente de un evento endocrino muy importante que no determina una edad específica. Quiere decir que las mujeres, cuando empiezan a dejar de producir estrógenos, que es la etapa de la menopausia, es decir, el evento donde ya no produzco estrógenos, allí es donde empieza a disminuir la cantidad de hueso que tiene su estructura ósea y por lo tanto aumentar el riesgo de presentar osteoporosis. Por eso no puedo decir una edad exacta, pero en México aproximadamente las mujeres tienen una menopausia a los 48 años. Así que diríamos que a partir de los 50 años las mujeres pueden empezar a aumentar su riesgo de desarrollar osteoporosis. Pero ojo, hay mujeres que presentan el deterioro de la producción de estrógenos muy pronto, es decir, antes de los 40 años, lo cual se considera prematuro. Entonces, estas mujeres desde entonces empiezan a tener un alto riesgo en la pérdida de la masa ósea y eventualmente desarrollar más prematuramente osteoporosis. Desgraciadamente, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. A veces la primera manifestación es una fractura, pero cuando una persona ya tiene una fractura es porque tiene una fragilidad ósea más importante y por lo tanto ya el diagnóstico no nada más es de osteoporosis, sino el término osteoporosis establecida, lo cual es más grave. Una persona puede tener deterioro de su masa ósea tanto en calidad y por lo tanto cumplir el requisito de tener osteoporosis y riesgo de fractura. Por lo tanto, no deberíamos de esperar a tener la primera fractura por fragilidad para hacer el diagnóstico. Se puede hacer un diagnóstico mucho más oportuno a través de estudios como la densitometría ósea de columna y de cadera. La densitometría es un método en el cual es un aparato que tiene la capacidad de medir la cantidad de masa ósea por área. Es decir, el aparato expresa en la región en que se mide cuánto contenido mineral tengo en esa área. Y se conoce la cantidad de masa ósea por grupo de edad, por sexo y por raza. Ahora, una vez que el aparato ha medido, entonces compara con los datos obtenidos de miles de mujeres de ese mismo grupo específico y se obtiene un valor de comparación que se llama T-score. El T-score es cuántas desviaciones estándar una persona se aleja del valor que debería tener con respecto a los 30 años. Y también hay otro valor que se le llaman Z-score y que compara con personas de su mismo grupo de edad. Pero lo importante es, comparemos o no comparemos con la población que es capaz de medir la cantidad de hueso en forma individual sin correr el riesgo de una elevada radiación a través de un procedimiento que es relativamente económico y que además ha demostrado que aún el seguimiento de la masa ósea durante el tratamiento me sirve para ver la eficacia de mi tratamiento y el riesgo futuro de una fractura. Casi hay algunas fracturas que por definición hablamos de fragilidad, pero en general tenemos que hacer un interrogatorio a la persona que sufre una fractura. Es decir, cómo se cayó, si es que se cayó, si se fracturó solamente al sentarse del sillón, si existía alguna anormalidad previa en su estructura ósea antes de la primera fractura, si se cayó porque se tropezó, si se cayó porque hizo un ejercicio de alto impacto, si se cayó porque hizo un ejercicio de alto riesgo. Entonces, cuando nosotros conocemos las características de cómo ocurrió esa fractura, podemos establecer si se trata de un hueso
frágil si se trata de una fractura por fragilidad, ¿no? Entonces, es generalmente la historia de una mujer que dice, no, doctora, es que me tropecé, apenas si me recargué en el mueble y ya me fracturé. Entonces, digamos que el daño fue mayor al evento y sugiere una fractura por fragilidad. Sin embargo, también podemos detectar fracturas por hallazgos en las radiografías o incluso hallazgos en una densitometría de algún cambio en la estructura de esa vértebra particularmente que sugiere que hubo una fractura, y entonces de entrada pues tenemos que esas son fracturas por fragilidad que no fueron clínicas, no hubo dolor, pero obviamente está hablando de que algo está compactando la estructura del hueso. Algo súper clínicamente sencillo es, la paciente nota que estoy bajando de talla y cuando tengo más de 2.5 centímetros perdidos de mi talla original, me debería de hacer sospechar que algo está pasando con mi columna vertebral y entonces puedo sospechar en haber tenido una fractura por fragilidad porque se están compactando mis estructuras vertebrales. Entonces, todo tiene que ver con el interrogatorio, el mecanismo de acción y los antecedentes de la persona para determinarlo. Las radiografías son un auxilio para cuando voy a evaluar a una paciente porque me interesa conocer su estructura ósea, ya que en la densitometría la imagen que el densitómetro nos da no sirve como para diagnóstico clínico. Entonces correlacionamos la imagen radiográfica junto con una densitometría, sobre todo para conocer si en una vértebra en específico veo que tiene una densidad diferente, lo puedo tratar de evaluar a través de una radiografía. Eventualmente puedo requerir de estudios adicionales como pudieran ser incluso una resonancia magnética o una tomografía, que son estudios ya muy selectivos en caso de encontrar cambios estructurales que no los logro determinar a través de una radiografía simple. Pero esto es en cuanto a la imagen en una persona que se estudia por osteoporosis, pero en realidad el estándar de oro para evaluar a una persona, en primer lugar, depende de una buena evaluación en una historia clínica, donde se conocen sus antecedentes. Y a partir de ese momento, el doctor va a poder determinar si se necesitan hacer estudios adicionales de laboratorio para determinar si esa persona tiene alguna anormalidad que tenga que ver con la masa ósea. Es decir, existen enfermedades que pueden deteriorar la masa ósea y el médico tendrá que determinar si esa persona tiene que adicionalmente hacerse estudios en específico para diagnosticar correctamente alguna anormalidad que esté generando pérdida de la masa ósea. Yo como endocrinóloga dejaría un mensaje de que simplemente el hecho de tener un exceso de hormonas tiroideas durante el largo de mi vida puede ser causante de una importante pérdida de la masa ósea, lo cual me hace pensar lo siguiente: si yo soy usuaria o soy usuario de terapia de sustitución hormonal, mi médico me debe de evaluar, por supuesto, mi masa ósea eventualmente para determinar en qué momento me encuentro y si requiero tratamiento o ajuste de mi sustitución tiroidea. Y otra entidad a llamar la atención en cuanto a la masa ósea y que no se le da mucha importancia es a la diabetes. La diabetes mellitus puede afectar la cantidad y la calidad de la masa ósea. Es más fácil en un paciente con diabetes tipo 1 que ha sido usuario de insulina el que eventualmente se haga una densitometría para evaluar su masa ósea, porque el riesgo de tener osteoporosis es alto y además de tener una fractura en la vida futura, particularmente de cadera, es muy alto. Sin embargo, en la diabetes tipo 2, a veces se mide la masa ósea y se piensa que todo está perfecto. Sin embargo, la diabetes tipo 2 y sobre todo la mal controlada puede afectar mi calidad de masa ósea y entonces aumentarme mi riesgo a desarrollar
una fractura por fragilidad. Este es un punto importante porque debemos de alertarnos como pacientes portadores de diabetes que debe de ser evaluada mi masa ósea.